Buenas tardes, estimados jóvenes y alumnos de seguridad e higiene. La clase que vamos a analizar el día de ahora siempre está relacionada al tema anterior, que era evacuación de edificios. Sin embargo, en la clase anterior analizábamos una ecuacioncita con el fin de calcular el ancho libre de una ruta de evacuación, ¿no? O de una salida de evacuación, pero considerando siempre la evacuación de forma horizontal. Ahora, en esta clase, vamos a estudiar y a calcular el ancho mínimo libre de una escalera, en el recorrido comprendido entre una planta y su inmediata inferior. Lo que queremos acá es, y eso me sirve en el diseño también, fíjense, en un diseño de un edificio es muy importante considerar eso, porque dependiendo lo que me diga la ecuacioncita, así voy a tener que hacer el ancho de esa escalera, así la voy a tener que diseñar, y va a depender del número de pisos del edificio. Miren qué interesante. La ecuación es básicamente la misma, 0.6 por n entre k, pero aquí aparece un valor de P. ¿Qué es P? P es el número de plantas que tenga el edificio. Esta tabla que usted ve acá, número de plantas, desde 0 hasta mayores o iguales a 20 niveles. Por ejemplo, si la planta no tiene ningún nivel, como lo hemos calculado en la clase anterior, como no hay ningún nivel, solamente el primero, entonces en ese caso, P 1.0. Entonces por eso es que no lo considerábamos. Ahora bien, ya si la planta ya tiene un nivel, nosotros le llamamos a un edificio que ya tenga dos niveles, de dos niveles. Sin embargo, la norma española me dice ya un nivel. Entonces vamos a multiplicar este resultado por 1.1. Si la planta ya tiene dos niveles, aparte del nivel normal del edificio, o del primer nivel, como le conocemos, entonces por 1.2. Si tiene 3, 1.3, 4, 1.4. Fíjense. Si ya el edificio, así como la universidad, tiene 4 niveles, fíjense, lo vamos a multiplicar por 1.4. Esta tabla se mantiene, si se fija. El ancho real de cada puerta, el ancho útil a considerar. Aquí lo puse de último, pero si usted recuerda, en la tabla anterior esto iba primero. Si A me da menor o igual a 0.8, entonces el ancho de esa escalera, ¿verdad?, va a ser de 0.8 metros. Eso es lo que me dice la tabla de la norma. Si está entre 0.8 y 1.20, el valor de A, 0.8 metros. Si está entre 1.20 metros a 1.8, 1.2 metros. Si es 1.8 metros menor o igual a A, entonces vamos a poner el ancho real del cálculo. Así me lo está diciendo. Cambia un poco en cuanto a estos límites. Es lo único que puede variar. Los mayores o iguales, pero de ahí se mantiene. Entonces, veamos estos tres ejemplos. Si, por ejemplo, en el edificio, es un edificio de 4 niveles, así como en la universidad, y en ese nivel superior, ese cuarto nivel, hay 200 personas, 200 trabajadores, en este caso. K, fíjense, K lo vamos a mantener siempre con 100, considerando, la norma me lo dice, si fuese al mismo nivel. Por eso es que se mantiene el valor de 100. Entonces, sustituyo
0.6, que me dice la ecuación, n, ¿cuánto es? 200, k, 100, ¿y cuánto vale p? Como me dice que es de 4 niveles, me voy a la tabla y lo busco. 4 niveles, 1.4 por 1.4. Si yo resuelvo esta operación, me da como resultado 1.68. Me voy a la tabla. 0.8 a 1.20, 9. 1.2 a 1.8, ahí sí está en el rango. A está entre 1.20 a menos de 1.8 y se da 1.68, entonces, ¿de cuánto es el ancho a considerar? De 1.20 metros. Quiere decir que esa escalera va a tener un ancho de 1.20 metros. Si en ese nivel superior, porque vamos a considerar, y eso es muy importante, lástima que no me pueden hacer preguntas por este medio, sin embargo, podrían preguntarse ustedes que, bueno, 1.20 metros, pero ¿cuál nivel vamos a considerar? Porque como es de 4 niveles, puede ser que también se tenga o que consideremos 1.3 o 1.2 o 1.1. No, vamos a considerar el nivel superior siempre. Si aquí hubiese sido de 14 niveles, por así decirlo, entonces 3.2 hubiese sido aquí. Y ese ancho que me hubiese dado, ese es el que se mantiene en todo el edificio, en los demás niveles. Entonces, estamos hablando de 1.68, está en este rango. El ancho útil es de 1.20 metros. El ejemplo 2, ya cambio. Estoy hablando que hay 300 personas en ese edificio, pero es de 8 niveles. Acá lo mantengo a 100. Sustituyo. Mira cómo cambia el valor. 0.6 por 300 es n, entre 100, que es k. Pero si es 8 niveles, me voy a la tabla, corresponde a 2. 2 es el valor de P. Al hacer esta operación me da como resultado 3.6 metros. Me voy a la tabla de la norma y ¿qué me dice? 1.8 metros es menor o igual al ancho que me dio, que es 3.6. Por lo tanto, voy a colocar el ancho real, que es de 3.6 metros. Fíjense, esas escaleras deberían de tener 3.6 metros de ancho. Yo sé que se pueden preguntar, es bastante grande la anchura de esas escaleras, pero estamos hablando de un edificio de 8 niveles. Entonces, tendríamos que tener una escalera muy ancha para que se pueda, o para que todas las personas puedan evacuar fácilmente. Entonces, aquí hay un punto importante. Si nos vamos a la otra norma, ¿qué decía? 500 personas, si es menor o igual a 500 personas, ¿cuántas salidas habíamos dicho? 2 salidas. Fíjense. 2 rutas de evacuación. Por lo tanto, si ese edificio es ocupado por más de 500, imagínense, menos de 500 personas, la norma me dice que son 2 salidas. 2. Pero aquí vamos a unir 2 normas bien interesantes. Una me dice que si hay más de 100 personas, ¿sí?, debo de tener una salida de emergencia. Más de 100 personas. Entonces, pero como estamos en el rango de 100 a 500, entonces debo tener 2. Hay otra norma que me establece que si el lugar de trabajo es ocupado por más de 50 personas, debo de tener 2 salidas de emergencia. Entonces, es como unir una norma con otra. 50 para 500, si el rango es de ese valor, entonces debemos de tener 2 salidas de emergencia.
Luego, la misma norma me decía, en el punto 3, si recuerda de la clase anterior, si teníamos 500 o fracción, vamos a sumar 1. Pero aquí estamos nada más considerando de una sola, que lógicamente se mantendría para las otras que se deberían de tener de acuerdo al número de personas que están en el edificio. Y veamos el tercer ejemplo. Si n es igual a 100, k siempre se mantiene a 100, pero en este caso estamos hablando de un edificio de 3 niveles. Si es de 3 niveles, 1.3. Resuelvo la operación matemática y me da como resultado 0.78. Me voy a la tabla, a es menor o igual a 0.8. Entonces, el ancho útil a considerar es 0.8 metros. Muy bien, así me lo dice la norma. Pero, como le digo, aquí tenemos que respetar o ver cuál es la prioridad. Eso me dice la norma en el cálculo. Pero, ¿qué me dice la ley? ¿Cuál es el ancho que debe tener una salida o una puerta de emergencia? 1.20. Entonces, si es 1.20, no voy a considerar el 1.8, sino que el ancho de esa escalera va a ser, o de esas escaleras, de 1.20 metros. Porque así me lo dice la ley. Primero, recuerde lo que hemos dicho, la ley general, luego el reglamento general, por último las normas. Lo que no tenemos en el reglamento y en la ley, entonces nos auxiliamos de las normas. Pero para un diseño es muy importante esto. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.